Sanza Rivero y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 53º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, ya hace varios años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles, si requieren solicitar certificado de asistencia, lo pueden hacer a través de las redes sociales del club. El día de hoy conversaremos sobre el escritor, filósofo y dramaturgo francés Voltaire. Para comenzar, les invito a repasar brevemente el legado del precursor de la disciplina crítica filosofía de la historia. François-Marie Arouet, más conocido con el seudónimo Voltaire, autor cumbre en lengua francesa, fue un filósofo, escritor, poeta, dramaturgo, historiador, abogado y principal representante de la Ilustración del siglo XVIII, difusor de ideas liberales por cuanto al poder de la razón humana, la ciencia, los postulados sobre la igualdad en justicia de oportunidades, el deísmo partiendo del análisis del estado de naturaleza, en lineamiento con el empirismo inglés, ideas revolucionarias de John Locke, la ciencia de Newton y literatura de Shakespeare constituyeron piedra angular y universal de su pensamiento. Su producción abarca varios géneros: poesía, prosa literaria, teatro, tratados históricos y filosóficos, entre las que se destacan Edipo, Henriada, Cándido el optimismo, Diccionario filosófico, El fanatismo o Mahoma, el Tratado sobre la tolerancia y Cartas inglesas. Esta última prohibida en Francia, caratulada como Apología de Inglaterra, en defensa de los principios cultores de la división de poderes, tolerancia religiosa, libertad política, comercio, igualdad ante la ley, objeto de gran revuelo. Imbuido de espíritu iluminista y en colaboración con la enciclopedia dirigida por Diderot y de Alembert, crítico de Rousseau en su discurso sobre la desigualdad, afincada en el concepto de propiedad, impresionado con el terremoto de Lisboa, comienza a indagarse sobre el sentido de la historia y del mal, y publica al respecto el poema sobre el desastre de Lisboa y 7 volúmenes de ensayos sobre la historia en general y sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, e historia del imperio de Rusia bajo Pedro el Grande, alineándose en términos de corte historicista a Luis XIV, esto es, la historia como producto de manifestaciones del espíritu humano, el arte, las costumbres y las instituciones sociales, la primera controvertida y no exenta de críticas por sectores reducidos afines al poder real, la nobleza, militares, clérigos y objeto de censura en Ginebra. En el mismo sentido, su poema sobre Juana de Arco, la doncella, despertaron el revuelo de sectores conservadores como el partido dévote de los católicos y calvinistas. Dueño de un conocimiento prodigioso, contradictorio consigo mismo y con su tiempo, fue para sus contemporáneos el personaje más famoso e influyente de la vida pública, cuyas banderas de justicia, tolerancia, libertad de pensamiento, en contra del dogmatismo y fanatismo, asentaron las bases sobre las cuales se convirtió en legado para generaciones actuales y venideras. Es por ello que, recordando una de sus frases célebres, el hombre debe conducirse sobre sus propios medios, en el día de hoy celebramos su natalicio. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Agustín Bernabé Navarro, diplomado en Doctrina Social de la Iglesia y Economía de Mercado, emitidos por el Instituto Acton Argentina, estudiante de licenciatura en Filosofía, es estudiante avanzado y su campo de estudios son la metafísica y la filosofía de las ciencias. Fue director académico de Estudiantes por la Libertad Latinoamericano desde el periodo 2018 al 2020. Fue nominado en 2018 como uno de los 50 jóvenes liberales con más impacto a nivel mundial, según Estudiantes por la Libertad y otras organizaciones internacionales. Disertó en el Congreso Internacional de Escuela Austríaca sobre la filosofía latinoamericana, haciendo hincapié en la Revolución de Mayo de Argentina y en relación con el liberalismo. Disertó en la Universidad Aconcagua en Mendoza y la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Fe sobre Alberdi y Perón. Actualmente escribió junto con otros intelectuales argentinos notas introductorias a la nueva reedición de la obra Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi. Alejandro Gunsberg, magíster en Economía y Ciencias Políticas por Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y doctorando en Ciencias Políticas por la UCA.
docente de grado y posgrado en el área de teoría política en universidades nacionales y extranjeras, investigador. En los últimos años se ha especializado en las ideas del liberalismo clásico y el pensamiento de Maquiavelo y Rousseau, sobre las cuales ha publicado artículos y realizado varias ponencias. Actualmente está trabajando la problemática del mal político. Les recuerdo, en referencia a los tiempos de exposición, contarán con 15 minutos que podrán extenderse para cerrar la idea 5 minutos más. Mientras los disertantes van efectuando sus exposiciones y disertaciones, pueden ir dejando sus inquietudes vía chat. Tiene la palabra Navarro Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Navarro. Estoy encantado de contar con ustedes en esta ocasión para hablar sobre Voltaire. Voy a compartir mi pantalla ahora para empezar. Muy bien. Bueno, ya me conocen. No me conocen, me presentaron muy bien, así que no hace falta más que ir directamente al grano. Y vamos a decir que todo lo que yo pueda decir acá pueden estar ustedes en contra, incluso con aquello último que estoy diciendo. A que me estoy refiriendo con todo esto es de que puede que mi interpretación de Voltaire no sea la suya, la de ustedes, y que en las preguntas pueden dejar todas sus inquietudes y pueden decir, no, me parece que Voltaire no fue por acá, me parece que Voltaire fue por otro lado, o me parece que tal cosa. Yo creo que, hablando de Voltaire, porque Voltaire va a ser un tipo que va a estar en contra del dogmatismo, bueno, justamente pueden estar en contra de mi propia exposición y de lo que yo pueda decir. Bien, recuerden también de que no existen preguntas tontas, sino al contrario, que uno cuanto más pregunta, más conoce, más sabe. Entonces, bueno, el título de la exposición puse Voltaire y la semilla de toda emancipación. Acá me dice Silvio Modeo, admitir. Eh, Voltaire y la semilla de toda emancipación. ¿Por qué? Porque con Voltaire, porque la filosofía, en primer lugar, es todo un poder emancipatorio y siempre fue, desde sus inicios, con Sócrates, todo cuestión a la verdad, todo cuestionamiento a la verdad, o aquellos que se creían con la verdad. Entonces, es muy importante pensar a Voltaire como la semilla de toda emancipación, en primer lugar. Vamos un poco más adelante porque tenemos poco tiempo, tenemos 15 minutos. En el primer acercamiento, ya lo dijeron en la introducción, nació un 21 de noviembre de 1694. Y a ver si sus primeras producciones fue una sátira contra el regente del reino del duque Felipe de Orleans, que es un atrevimiento que lo llevó a la Bastilla casi durante un año. Esto es un dato no menor, porque Voltaire siempre va a ser un tipo, una persona que va a romper con todo, obviamente con todo un matismo, con toda autoridad. Por eso es que el título justamente se llama contra la semilla de toda emancipación, porque justamente emancipa las mentes de cada persona a que piensen por sí misma, y eso le costó caro, le costó, bueno, en su época llevarlo a la Bastilla, que la Bastilla, para los que no conocen, era una especie de prisión, ¿bien? En Francia. Ahora bien, vamos a ver un cachito, un acercamiento de qué es la ilustración. Bien, sobre qué es la ilustración, tenemos que es un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII y siglo XIX.
Esta pintura que van a ver representa una de las tragedias de Voltaire en el exilio, llamado El huérfano. Si uno busca El huérfano en Japón, de 1757, 1757, va a hablar de esto. Pero eh, lo importante de la ilustración es que fue un movimiento cultural que estuvo activo en Inglaterra, Francia y Alemania, y que produjo cambios ciertos culturales. Y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Y se denominó de este modo, de una manera, salir de las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. Para personas como Kant, Immanuel Kant, van a decir que es un periodo de madurez, porque se sale de la inmadurez del cristianismo, del dogmatismo, hacia lo real, lo concreto, hacia valerse por sí mismos, sapere aude. Entonces, la ilustración o el iluminismo, el siglo de las luces, era ese movimiento que impulsaba, ¿no?, a ser rebelde de alguna manera, y culturalmente y hasta políticamente, porque llegó a la Revolución Francesa. Ya todos sabemos lo que produjo la Revolución Francesa, que ya lo vamos a ver un poquito más al final, ¿no? Pero la ilustración, ser un ilustrado, es esa maduración que hay frente a lo, la cosmovisión cristiana, si se puede decir, católica, pero más allá de eso, es una emancipación de un saber monopólico. ¿Y a qué me refiero con esto? El terremoto de Lisboa es un momento que pasó en 1975, es un hito especial para hablar sobre por ejemplo, la ilustración, porque, porque fue un momento ideal para la escritura. El terremoto de Lisboa es un terremoto que, bueno, acá estamos hablando de la ciudad de Lisboa, no de Lisboa del personaje de La Casa de Papel, aclaración. Pero el terremoto de Lisboa sucedió el día 1 de noviembre de 1975, en donde la Iglesia Católica decía que era que ese fenómeno eh, climático fue un castigo de Dios por los pecados del mundo. Y, y eso fue algo muy, muy interesante para nuestro querido amigo. ¿Por qué? Porque en ese momento va a decir que no, acá hay fenómenos físicos y fenómenos climatológicos que incidieron a este terremoto. No, no es una cuestión mística de que el terremoto haya sucedido de esa manera. Entonces, según mi interpretación, es que, es que más bien eh, eh, Rousseau está en contra no está en contra de la iglesia en sí, aunque pareciera que sí, sino más bien que se opone a todo monopolio del saber y del conducir. O sea, en Voltaire, por tanto, vamos a encontrar las semillas de la tolerancia, la libertad de expresión, frente al monopolio de una ciencia o creencia en particular. Y esto es lo que llama, esto es lo que llama y hace nombre a la ilustración. Este tipo de reflexiones lo encontramos en su obra El Tratado sobre la Tolerancia. ¿Por qué aparece el Tratado sobre la Tolerancia y por qué
aparece todas estas reflexiones, porque si creemos que hay una sola ciencia, que es la ciencia de la, bueno, de la ciencia teológica como la única, vamos a creer que sí, que fue un castigo de Dios. Y no vamos a creer, como diría en palabras de Thomas Kuhn, el paradigma alternativo. El paradigma alternativo es que hay factores físicos que crearon el terremoto. A ustedes les va a parecer hoy en día, en pleno siglo XXI, una locura, que nadie que en esa época eh, nadie se fije, eh, pero nadie de alguna manera le va a parecer una locura que la gente, la sociedad se guíe por cuestiones tan ocultistas, espiritistas, pero y no climatológicas, pero la gente de ahí es eso. Y acá quisiera cambiar una cosa, no es 1975, es 1755. Hay un error ahí lo estaba leyendo y dije, no, 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 cambien eso. Así que es 1775 el terremoto. Entonces, en Voltaire, por tanto, vamos a encontrar las semillas de la tolerancia. ¿Por qué? Porque se abre la apertura a nuevos modos de conocer, a nuevos paradigmas. Y eso es lo importante de la ilustración. El tener, como diría Kant, la madurez necesaria para ir descubriendo, bueno, otros caminos, otras formas de ver la verdad. Ahora bien, a todo esto, Rousseau, Rousseau decía Voltaire, su vida siempre está rodeada de humor polémico porque se enfrentaba a toda autoridad. Y habría que pensar hasta qué punto no había cierto anarquismo en Voltaire, ¿no? En primer lugar, el nombre Voltaire no es el real, es un seudónimo para ocultarse de alguna manera de toda ese monopolio del poder que había. Cuando se vive en tiempos de censura, cuando se vive en tiempos de intolerancia, donde se vive justamente del monopolio del saber, y no puedes pensar distinto al régimen, en este caso, entonces sí, no te queda otra que salvar tu vida poniendo un seudónimo. Él se llamaba François-Marie Aubret. Ese es su verdadero nombre, no lo tengo escrito, pero el nombre real de Voltaire es François-Marie Aubret, y era como un marciano, por eso le pongo acá como alguien que va a Platón, vuelve a su planeta, porque realmente Voltaire, François, era alguien diferente, que rompía con los paradigmas establecidos, pero rompía con el monopolio mismo de la verdad. Entonces, si no hay monopolio de la verdad, si hay verdad, existe la verdad, ¿hasta qué punto se puede hablar de tolerancia? Porque yo puedo decir que tal hecho sucedió y uno puede decir, no, la Tierra es plana, y lo tengo que aceptar, lo tengo que admitir. Qué nos está diciendo Voltaire con todo esto? Entonces, yo creo que, en primer lugar, no hay que confundir esta tolerancia de Voltaire, este no monopolio de poder, bueno, este combate del monopolio de poder, con lo que realmente Voltaire quiso decir. ¿Cuál es su ideal? Su ideal es que la razón y el conocimiento científico deberían sustituir la arbitrariedad y la superstición, como está diciendo él, y los líderes ilustrados, o sea, él y, bueno,
Kant, todos los filósofos que pertenecían a esa rama, estamos hablando de Rousseau, entre otros, debían usar su poder para garantizar un orden que actúa en el mejor beneficio de todos los miembros de la sociedad, sin perjudicar injustamente a ninguno de ellos. Bien, y bueno, su defensa igualitaria caló sobre todos los burgueses y los aristócratas ilustrados e inspiró la Declaración de Derechos del Hombre, y que se basó su espíritu en la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que mi tesis, como yo dije más atrás, no es que estaba en contra de la Inquisición o porque le tenía bronca a la Iglesia, porque dijo que en el terremoto de Lisboa era un castigo de Dios, sino que él buscaba realmente estar en contra de ese monopolio, de que el monopolio lo tenga tan solo la Iglesia, sino más bien que los ilustrados, con la tolerancia, con la verificación, con los facts, con los hechos, realmente se pueda construir una base empírica para realmente construir un edificio epistemológico, nociológico, una ciencia, comúnmente como se la la podría llamar hoy en día. La cuestión de la ciencia, después de Voltaire y después de la Ilustración, cargó mucho sentido, que ya lo vamos a hablar, pero bueno, bien. No sé cómo estamos de tiempo. Quedan 2 minutos, dos Bien, bien, minutos bien. para concluir tu idea, ¿sí? Bien, 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 bien. Eh, para ir cerrando, ¿cuál es entonces su teoría nociológica? Voltaire rompió totalmente con la tradición racionalista que había arraigado en Francia de un modo tan fuerte de Descartes, que publicó sus obras. Esto implica, entre otras cosas, que para Voltaire no nacemos con conceptos innatos en nuestro cerebro, sino que aprendemos totalmente de la experiencia. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Para ir cerrando la idea de que eh, para Polter, eh, quizás no existan certezas absolutas, porque no existe el monopolio de la verdad. Por lo tanto, al no haber certezas absolutas, nos da la posibilidad de crear un conocimiento más genuino, más humilde y mejor constituido. Y gracias a la libertad de expresión y al pensamiento crítico, se puede alimentar la educación de la próxima generación, y se puede someter a pruebas de las hipótesis la ciencia. Y es posible que a medida que pase el tiempo, las ideas se acerquen más a la verdad, aunque no existan siempre certezas absolutas. De nada. Y eso es lo importante de Voltaire, de que no existen certezas absolutas para Voltaire. Por eso nadie puede tener el monopolio, sino que la ciencia es un continuo evolucionar, continuo evolucionar. Que hay para cerrar esto, bueno, murió un 30 de mayo sin llegar a ver la revolución y todo lo que llegó a inspirar sus ideas, pero hay un epistemólogo de gran impacto llamado Paul Feyerabend. Paul Feyerabend llama a una segunda ilustración. ¿Qué significa esto de segunda ilustración? Que bueno, sí, la primera ilustración era de que no había certezas, sino que había evolución de la ciencia, evolución del continuo conocimiento humano, pero ¿qué pasa? Ya no es el Estado el que, quiero decir, ya no es la iglesia el que intenta manipular
la verdad, sino es que es el Estado el que intenta manipular la verdad, haciendo uso de la contratación de científicos para que los estados digan, bueno, y pasa ahora con el COVID. Bueno, los científicos me dicen que hay que encerrarnos por tal de cosas, y bueno, me guío por los científicos. Entonces, Paul Feyerabend va a decir, ojo con eso, porque hay que separar la ciencia del Estado. Voltaire luchó para separar la ciencia de la iglesia. Ok, bueno, luchemos ahora por separar la ciencia del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra Gunther Alejandro. Le doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí un sábado a la tarde, muchas gracias a Alberto Milaméndez por invitarme, bueno, aquí a Agustín Bernabé, que es el codisertante, bueno, muchas gracias Constanza por estar aquí moderando. Yo voy a hablar sobre Voltaire y el liberalismo, y sobre eso tres ideas, tal vez, que creo que se pueden desprender y que están presentes en el pensamiento de Voltaire, que tiene que ver con la tolerancia, el disenso y la democracia. Y tal vez me parecería prudente arrancar con una pregunta, ¿no? Si es posible pensar a Voltaire como un autor liberal. Y la primera respuesta es que no. Sí, un no, yo diría casi absoluto. Y tal vez lo que yo pienso como para justificar este no son la presencia, o es la presencia de algunos elementos que hoy podríamos reputar como no liberales dentro de su pensamiento, ¿no? Y en este sentido, tal vez lo más gráfico es una visión del tipo censitaria que él tiene de la sociedad, ¿sí? Donde algunos grupos podrían acceder al poder político y otros no. Y en este sentido, uno diría, el liberalismo es una corriente política, libertad política, la libertad política es necesaria para defender la libertad, y esta idea de estratificación de los derechos políticos no podría considerarse liberal, por lo tanto uno diría, muchas gracias señor Voltaire, pero no participa dentro de este club. Ahora, uno podría cambiar ligeramente la pregunta y decir si realmente podríamos hablar de liberalismo en tiempos de Voltaire. ¿Sí? Si es posible pensar algo así como el liberalismo en tiempos de Voltaire. Y en este sentido, tal vez la respuesta sea diferente, porque en primer lugar, el liberalismo es algo que toma nombre, toma cuerpo recién en el siglo XIX, lo cual, en primer lugar, ya estaremos diciendo que Voltaire, estaremos diciendo que Voltaire no forma parte de algo que ni siquiera él sabía que existía. Y en segundo lugar, que por lo menos originariamente, me parece que el liberalismo es algo que se va creando a partir de una suerte de orden espontáneo, ¿no? Pensando en Hayek, incluso en algunos otros pensadores que abrevan en esta idea, donde es una corriente de pensamiento que se va nutriendo de un montón de ideas que se van compenetrando, se van articulando en forma progresiva, y que eso sí, después, siglo XIX, siglo XX, podemos decir que es un corpus de pensamiento. En este sentido, muchos de los pensadores que hoy forman parte del canon liberal han tenido algunos aspectos no liberales. Sí, de hecho, podríamos pensar a Locke, el padre del liberalismo, donde en su ensayo y carta a la tolerancia, en estos dos textos, que difieren en su época, uno creo que era de 1660 y pico, y el otro de 1685, no era una persona completamente tolerante, por ejemplo, con los ateos. Ahora, nadie dudaría hoy de incluirlo a Locke dentro del mundo del liberalismo. Por lo tanto, si adoptamos esta segunda perspectiva, ¿sí? Donde pensamos que el liberalismo es algo que se fue creando progresivamente, donde muchos de sus autores canónicos no conocían esto que llamamos liberalismo, creo que Voltaire tranquilamente podría llegar a ser parte de esta corriente de pensamiento, o por lo menos haber dejado un legado. Si esto es correcto, podríamos hacer una tercera pregunta, ¿no? Que sería mucho más precisa, y sería algo así como, ¿qué cosas del pensamiento de Voltaire
son afines al pensamiento liberal, ¿sí? O cuál podría llegar a ser cierto legado que haya dejado Voltaire a el liberalismo político. Hablar del pensamiento político de Voltaire es algo raro, es algo problemático, en el sentido en el cual Voltaire, un poco como contaba hace un rato Agustino, también Constanza, ha sido un autor multifacético y donde el pensamiento de Voltaire no es que aparece puntualmente en textos políticos, no es que tiene tratados políticos, sino que uno tiene que ir rastreándolo a través de obras literarias, de artículos o de cartas, ¿sí? Tiene alguna que otra obra política, como por ejemplo el texto en contra del gobierno de los papas o bien el Tratado de la Tolerancia, pero no es que tenemos una sistematicidad. Entonces, tenemos que ir rastreándolo, buscando algunas cositas, ¿no? Y yo ahí me quedé con 3 o 4 textitos vinculados obviamente al Tratado de la Tolerancia, pero con algunos que tienen que ver con el pequeño diccionario de filosofía. Por otro lado, también tenemos que pensar que Voltaire, sobre todo en los últimos años de su vida, fue lo que hoy llamaríamos un filósofo militante, ¿sí? Fue un pensador que se puso al hombro ciertas causas sociales y que no solamente estuvo comprometido con la realidad de su época, de hecho el Tratado de la Tolerancia es una especie de respuesta a ciertos sucesos acaecidos en la ciudad de Toulouse, que en breve vamos a estar comentándolos, sino que también en vida Voltaire presentó algunos proyectos de reforma a lo que era el sistema político, la realidad política, ¿sí? Donde algunas de esas reformas estaban mentadas para salvaguardar las libertades individuales, ¿sí? Entonces, ahí también uno podría llegar a rastrear algunas cosas dentro del pensamiento de Voltaire. Pensemos un poco sobre este texto que es el Tratado de la Tolerancia de 1763, ¿sí? Brevemente, el tratado está inspirado en un hecho histórico, ¿sí? En un suceso particular que es en realidad el suicidio, ¿sí? De un hijo de la familia Calá en la ciudad de Toulouse, y donde a partir de ese suicidio la familia es acusada de haber asesinado a su hijo, y donde el pueblo y las autoridades de la ciudad terminan condenándolos casi sin ningún tipo de derecho a defensa. Y acá, permítanme dar una brevísima cita, sí voy a dar algunas, pero arrancamos con esta, ¿no? Que es una pequeña definición que hace Voltaire respecto del pueblo de Toulouse, ¿no? Dice que el pueblo de Toulouse era un pueblo supersticioso y violento, que mira como monstruos a los hermanos que no tienen su misma religión. ¿Sí? En otras palabras, ya Voltaire está pensando que dentro de esta ciudad no existe lugar para el disenso, no existe lugar para los distintos. Y a partir de ahí, entonces, Voltaire empieza a trabajar el concepto de tolerancia, ¿no? Que acá lo que voy a hacer es dar algunas que otras alternativas, algunas que otras ideas en relación con la tolerancia que trabaja Voltaire para después sí pensar la cuestión del legado, que es un poco lo que había prometido. Y la primera pregunta que plantea Voltaire es si la tolerancia es peligrosa, e incluso si la benevolencia, es decir, la tolerancia tal vez, puede traer los mismos resultados que la intolerancia. Sí, que en realidad la pregunta de Voltaire es si la benevolencia puede obtener los mismos resultados que la crueldad. Si pensamos esta pregunta, esta última pregunta, a mí lo que primero se me venía a la mente cuando repasaba la obra de Voltaire era un poco la discusión que tenía Sócrates con Trasímaco al interior de la República cuando discuten sobre la justicia y el hombre justo. Y ahí es donde Sócrates, muy hábil, reportándole a Trasímaco, diciéndole, mirá, básicamente el hombre justo no es capaz de hacer el mal. Por lo tanto, la justicia no puede empeorar a quien lo toca. Si pensamos desde este lugar, y que de hecho un poco es el argumento que después utiliza Voltaire, sin obviamente referir a Sócrates y Trasímaco, esto es inclusión propia, lo que vamos a encontrar es que la tolerancia nunca puede ser algo malo. La tolerancia no puede ocasionar un daño, sino que la tolerancia termina siendo un beneficio, ¿sí? De hecho, ¿sí? Dice Voltaire que la tolerancia jamás ha provocado una guerra civil, mientras que la intolerancia ha hecho de la tierra una carnicería. Es decir, el resultado de tolerar, el resultado de admitir otras opiniones, siempre termina siendo beneficioso.
Y acá aparece una idea que creo que es central del liberalismo, de la democracia liberal, que es la idea del disenso. ¿Sí? Que no está puesto en palabras de Voltaire, pero que uno dice, la tolerancia aparece como disenso, ¿no? Y eso es un elemento que por lo menos a mí me parece que es central respecto del liberalismo. Ahora, asumiendo entonces que la tolerancia es algo beneficioso, lo que podríamos preguntar es, ¿cómo la implementamos? ¿No? ¿Cómo hacemos que Toulouse o otra sociedad sea tolerante? Y ahí, por lo menos hay dos argumentos interesantes, que estos dos argumentos también están en otros pensadores liberales, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver como cierta concatenación. El primero es el de la multiplicidad. Voltaire dice literalmente, cuanto más sectas haya, menos peligrosas van a ser cada una de ellas. Y ahí automáticamente, perdonen de formación profesional, a mí se me vino a la cabeza el Federalista 10. Se me vino a la cabeza James Madison respondiendo a algo similar en relación con las facciones. ¿Cómo hacemos para que las facciones no sean peligrosas dentro de una república? Multipliquémoslas. Cuanto más haya, mejor, porque eso significa que ninguna se va a poder imponer. Entonces, no solamente la tolerancia implica descenso, sino que implica multiplicidad, implica diversidad. ¿Sí? Discutir, pero discutir con varios. Hay un segundo argumento que tiene que ver con la razón. ¿Sí? Asumimos que la intolerancia tiene que ver con el fanatismo. En realidad, Voltaire señala esto, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir ese fanatismo? Con la razón. ¿Sí? Y ahí, cuando pensamos en esta idea de la razón, vuelve acá, sí, perdón, lo incorpora él, a Sócrates como un ejemplo. Dice, Sócrates fue un ejemplo de la tolerancia. ¿Sí? Sócrates discutía con otros y admitía las ideas de otros, mientras que aquellos que lo mataron a Sócrates, los que lo condenaron a la cicuta, son el ejemplo de la intolerancia. ¿Sí? Y en este sentido, lo que entiende Voltaire es que la uniformidad del pensamiento es algo que no es para nada beneficioso dentro de la sociedad. ¿Sí? Que de hecho las opiniones de las personas, aun cuando sean erradas, no pueden considerarse un crimen, no pueden ser un crimen para la sociedad. ¿Sí? Y en este punto, fíjense que también hay otro argumento que posiblemente les suene familiar, que uno ya puede empezar a ver en Voltaire, pero que después va a estar definitivamente en un paladín del liberalismo, que es John Stuart Mill, que es el principio del no harm. ¿Sí? Las ideas no son un crimen, siempre y cuando estas ideas luego después no generen ningún tipo de daño a ningún individuo. Es el principio no harm, que es, creo que, el principio básico de la libertad liberal. Ahora, pensando en esto de cómo implementarla, o volvernos a esta idea de cómo implementar la tolerancia, Voltaire pone una regla que también uno puede pensarla y verla con claridad en nuestras sociedades contemporáneas, que podríamos llamarla la regla del quid pro quo. ¿Sí? La tolerancia requiere ser tolerante. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, aquel que es tolerante o aquel que quiera tolerancia debe ser tolerante con las ideas de los demás. Y esto implica respetar que los otros no piensan como uno. Ahora, fíjense que hasta acá venimos hablando sobre cuestiones religiosas. Pero creo que acá es donde también podemos empezar a pensar o ir hacia otros aspectos del liberalismo, porque la libertad de disentir arranca siendo una libertad religiosa, arranca siendo una libertad de credo, pero después se va extendiendo hacia otras cosas, ¿no? Hacia la libertad de pensamiento, hoy podemos pensarle a libertad de identidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensarlo a Voltaire desde acá es pensarlo a Voltaire como, y recupera una idea que puso Agustín, como una semilla de la tolerancia liberal. ¿Sí? Arrancamos con la religión, pero vamos para otro lado. Y de hecho, permítame contar otro argumento que pone Voltaire en este Tratado de la Tolerancia que realmente me encantó, ¿no? Y dice algo así como que Euclides pudo convencer a los otros, ¿sí? Pudo convencer al mundo sobre sus postulados, porque el principio de fondo era que 2 más 2 era 4. Y esto podemos decir que es un principio evidente, creo que
en mi caso, ¿no? Hasta un politólogo puede entender esta cuenta. Ahora, cuando estamos pensando en doctrinas filosóficas, en elementos religiosos, en filosofías de vida, el principio nunca es tan evidente. Entonces, es muy difícil convencer a otros que tal vez mi idea sea la correcta. Entonces, tal vez lo mejor sea la tolerancia. Y esto, ¿sí? Fíjense que nos lleva a tal vez pensar en otro gran pensador liberal, que es John Rawls, ¿no? Y la idea del consenso traslapado como base de una sociedad contemporánea, moderna, ¿sí? Donde básicamente el Estado solamente pone algunas directrices de libertades básicas para todos los individuos, ya está. No trata de imponer una filosofía del bien común. De hecho, impone una filosofía de la tolerancia. Y acá me parece que es donde podemos empezar a transitar hacia el final de lo que yo quería decir. Me parece que más o menos vengo bien de tiempo, ¿no, Constanza? ¿O le metemos ahí un sprint? Tenés tiempo todavía. Tenés tiempo. Genial, genial. Entonces, bueno, ya que estamos podemos seguir hablando de Rawls, pero no voy a torturarlos con eso. Decía que podemos saltar al punto tal vez final que a mí me interesaba trabajar y recuperar en relación con Voltaire, que tiene que ver con la democracia. Fíjense que hasta acá uno puede ver ideas que son centrales en las democracias liberales y republicanas. La idea del disenso, la idea de la tolerancia, la idea de encontrar un Estado que sea neutral respecto de esto que podríamos denominar una política del bien común. Y Voltaire casualmente habla sobre la democracia. ¿Sí? Voltaire trabaja la idea de la democracia dentro de este pequeño diccionario de filosofía y que ahí hace una defensa de la democracia, tal vez no la que uno podría esperar, pero también es cierto que la idea de democracia en el siglo XVIII, particularmente a mitad del siglo XVIII, no es la que nosotros podemos tener. Pero sí hay dos o tres ideas que son más que interesantes. Y de hecho hay una que después voy a recuperar al final, que con eso quizás cierre mi exposición. Toma ahí o se pone a discutir con otro pensador que es Bayle, ¿no? Y dice, bueno, mira, Bayle condena a Atenas por haber cometido algún que otro exceso, particularmente haber mandado a varios ciudadanos a la muerte, pero sobre todo a los generales victoriosos, ¿sí? Por no haber cumplido con los rituales religiosos. Y dice, bueno, claramente eso es una insanía. Y Voltaire dice, es probable que lo que está diciendo Bayle por estas cuestiones es cierto, que tal vez no tenga los mejores juicios la democracia. Pero la comparación con Macedonia no es mucho mejor, porque Macedonia ha sido un historial de tiranías. En otras palabras, uno podría decir que, digo, tal vez forzando un poco el argumento, pero pensándolo es, tal vez los gobiernos no democráticos puedan tener algún juicio un poco más sano, pero claramente son una especie de historial de vejaciones. Y que el error de juicio de la democracia tiene que ver con que al estar compuesta por hombres, es una forma de gobierno que es propensa al error. Ahora, el error, dice Voltaire, nunca va a conducir a matanzas como la de San Bartolomé, ¿sí? Pensando en esa gran matanza de 1576. Entonces, fíjense cómo me parece que en esta primera idea en relación con la democracia, uno también puede encontrar esta cuestión de el disenso y el prueba y el error, y que en realidad tiene que ver con grises, ¿sí? La política. Ahora, yendo a otro texto de Voltaire, ¿sí? Que es el de Estados, gobiernos, ¿cuál es el mejor? Voltaire también discurre sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Ahí recomiendo, si a uno le interesa leer estos textos cortitos del diccionario, porque va contando como una especie de fábula, y que en esa fábula van pensando distintas formas de gobierno, preguntando y demás, pero que al final me parece está lo más interesante, ¿no? Porque dice, la mejor forma de gobierno es el gobierno de la ley, el rule of law. Ahora, el problema es que este gobierno de la ley, ¿sí? El mejorcito de todos, no se encuentra en ningún lado. Y entonces uno diría, estamos condenados, ¿no? Porque si lo mejor no se puede encontrar, ¿qué nos queda? Pero Voltaire agrega en otro texto sobre las leyes que las leyes son algo que está hecho de acuerdo a un tiempo particular, a un espacio particular, y que por ende las leyes no siempre son adecuadas para todos los tiempos históricos. ¿Por qué? Porque cambian en función de la naturaleza de una sociedad y demás.
Entonces, fíjense cómo, o uno podría pensar, perdón, que la mutabilidad de la ley y el disenso son cosas que más o menos van de la mano, ¿sí? Porque las leyes van cambiando también en función de cierta discusión que puede presentarse en una sociedad. Por lo tanto, la tolerancia vuelve a estar en escena. Y en este sentido, fíjense que la posibilidad de discutir, la posibilidad de tener ideas múltiples en una sociedad, termina siendo como central para el cambio, ¿sí? O el recambio de leyes y costumbres. Y que de hecho es algo central dentro de la democracia. Y permítanme cerrar con una frase literal, textual, perdón, de Voltaire, que está en este texto sobre la democracia, cuando él compara otra vez a la democracia con otros regímenes políticos. ¿Sí? Que a él, incluso similar a Madison, habla de república, o en realidad cercano a Montesquieu, habla de república pensando en democracia. Y dice, el verdadero vicio de la república civilizada, ¿sí? Entiendan esto como democracia, es el de la fábula turca del dragón que tenía muchas cabezas y del dragón que tenía muchas colas. Tener multitud de cabezas es un perjuicio. La multitud de colas es el de obedecer a una sola cabeza que desea devorarlo todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Damos inicio al conversatorio. El primer interrogante va dirigido hacia Alejandro. En relación a la forma de gobierno y la mutabilidad de la ley, ¿podría referir a las cartas inglesas? Mirá, definitivamente él ahí piensa un poco en Inglaterra. Sigo de conocer que no he ahondado demasiado dentro de la obra, pero por un poco por lo que la conozco, sé que él ahí, pensando en Inglaterra, ¿sí? Piensa en esta ventaja que tiene Inglaterra en relación con la moderación y la ley arraigada a la costumbre, ¿sí? Pero también es cierto, ¿sí? Acá corriéndonos un poco o volviendo a esto que yo señalaba, que incluso en autores que destacan esta idea de la estabilidad, de las costumbres, pensando en Edmund Burke, existen pequeños cambios que se van haciendo a cada tanto y que la posibilidad de esos cambios tienen que ver con esta idea de poder presentar algún tipo de disenso, ¿sí? De hecho, y acá recupero un poco lo que decía Agustín, Voltaire ha sido también criticado por esto de mirar hacia Inglaterra, pero también es cierto que, pensando en Voltaire, pensando en Montesquieu, ¿sí? Como dos principales figuras de la Ilustración, ya que está, ¿por qué no?, tal vez del liberalismo francés de ese siglo, ambos estaban mirando a Inglaterra. Inglaterra era el modelo de referencia, ¿sí? Porque pensando en Montesquieu, Inglaterra es el ejemplo de el gobierno moderado, incluso pensando también en lo que señala Montesquieu en el escrito de las leyes, es Inglaterra, el pueblo que mejor logró sacar partida de la moderación, de las leyes, de las costumbres y del comercio. Sí, pero no tendría mucho más que decir, lamento si dejo con sabor a poco respecto de ese tema. Gracias, Alejandro. Otra pregunta dirigida hacia usted, en conformidad a un planteamiento acá en el chat. Me interesa una reflexión de Alejandro sobre la tolerancia con los intolerantes. Hoy dijo que la tolerancia requiere tolerantes. Ahora, ¿qué sucede cuando los intolerantes emergen? Si te quedó claro, te vuelvo a... Sí. A ver, eso que está planteando, me parece que es Alberto. Es el gran problema de... Sí, porque ahí veo que Marina me parece que había puesto algo parecido, ¿no? Sí. Es el gran problema de las democracias liberales actuales. O sea, realmente es un problema, ¿sí? Esto de permitir o de tolerar a alguien que uno sabe que después no va a ser completamente tolerante. Pero también es cierto que, y esto es una opinión particular, la libertad siempre conlleva riesgos. Y en este sentido, me parece que siempre es peor limitar a permitir. Y que en algún punto, ¿sí? Tal vez pensando en cuestión del juego repetido, el intolerante va a terminar tolerando, ¿sí? En todo caso, si no lo logra hacer, me parece que el límite que uno
uno puede llegar a tener con el intolerante es cuando su intolerancia empieza a generar disturbios, o en todo caso problemas reales para con la vida y la propiedad de otras personas. Pero no obstante lo cual, repito, creo que es casi como un problema muy difícil de resolver. Ahora, frente a esa dificultad, mi opinión es, vamos siempre por el lado de la libertad. Siempre es más beneficioso permitir que restringir. Una reflexión en el chat muy interesante planteo sobre la tolerancia. Tal vez el problema actual de la intolerancia sería la ausencia de ideas para generar un disenso, ¿no? Y aquí la relación con la siguiente pregunta. ¿Qué influencia cree que tienen las ideas sobre la tolerancia de Voltaire en virtud de los cambios culturales actuales, es decir, para las nuevas generaciones, que es similar a la pregunta anterior? Yo creo que todo, el disenso es central, o sea, el tema es que el disenso, por lo menos el disenso dentro de las democracias, requiere solamente una regla fundamental, que es respetar la democracia, respetar el derecho de los otros a expresarse y el derecho, o mejor dicho, que la única forma de cambiar un gobierno es las urnas, ¿no? Pero realmente esto del mercado, porque incluso, perdón, ¿no? Me corro un poco, pero pienso en John Stuart Mill, que es una persona que quiero profundamente, ¿no? Pero John Stuart Mill entiende que el disenso nos mejora porque uno conoce ideas que no tiene, pero también permite reafirmar las que tiene. O sea, yo cómo voy a reafirmar lo que creo si no discuto con otra persona. Entonces, siempre es bueno. Ahora, en todo caso, y tomando ahí lo que decían, requerís de ideas. Es decir, bueno, vamos a discutir ideas, no pelearnos solamente por el hecho de pelearnos. Peleémonos con ideas, con palabras, no con armas. ¿Sí? Creo que ahí me parece que iría por lo menos mi reflexión o pseudo reflexión respecto de esto que preguntaba. La última reflexión es en conformidad a lo siguiente. Agustín había mencionado que en Voltaire se ve ese enfrentamiento al monopolio de una ciencia o creencia en particular. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto al tema del COVID-19, que siento que justamente se ha monopolizado ese tema desde una perspectiva y cualquiera que se atreva a cuestionarlo es mal visto o tolerado por la sociedad. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante en el sentido de que en Voltaire vivía en tiempos donde existía lo que se consideraba la Inquisición, pero es justamente eh, lo que se consideraba ciencia era más bien misticismo, era más bien superstición, como Alejandro mencionó en el mítico pueblo de Lisboa. Entonces, justamente la ilustración viene a poner a que la razón no tiene límites y que el hombre lo puede todo. Y ojo con eso, ¿no? Porque las raíces, ¿no? del iluminismo, de la ilustración, es que el hombre lo puede todo. Y después evolucionó eso hacia cuestiones un poco más fuertes, en donde a través del positivismo, en donde solamente existen los hechos, los facts, existe la verdad y se deja fuera un montón de cosas. Bueno, hay un interesante diálogo, un interesante círculo, si se puede decir, histórico, entre Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, que van a decir lo siguiente, o mejor dicho, van a dar vuelta la degeneración que sufrió la ilustración. Volvamos a que la ilustración, que era el ideal de Voltaire, era que nadie puede tener el monopolio de la verdad. Ok, muy bien. Entonces se da la tolerancia, se da el debate, se da todo lo que Alejandro se da. Pero, ahora bien, ¿qué pasa cuando la razón ya vuelve a ser
incapaz de dar respuestas o incapaz de dar con ciertas verdades. Bueno, en primer lugar, Voltaire nunca dijo que se puede llegar a mantener una verdad de algo, y Popper va a decir lo siguiente, que todo aquello conocimiento que tenemos es un conocimiento hipotético y provisorio. En cualquier momento, ¡pum!, se cae, puede venir otro. Ojo con eso, porque Kuhn va a decir, ajá, bien, lo que Voltaire hizo, parafraseando a Kuhn, lo que Voltaire hizo es cambiar el viejo paradigma por uno nuevo. El paradigma tuvo su gran crisis, sus grandes aporías, y que dio a un nuevo paradigma, que es la ilustración, ¿no? Pero que la ilustración tuvo su gran crisis también, y que dio a a un nuevo paradigma, y así sucesivamente, toda esa evolución. Ahora Feyerabend va a decir, bueno, está bien, te acepto que sí, que todo es evolutivo, no hay conocimiento hipotético, te acepto que hay una evolución de cada paradigma, muy bien, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? De que si bien, en primer lugar, no hay un método, sino hay distintos métodos, va a decir Paul Feyerabend, la ilustración y el iluminismo, con el positivismo, hizo que se monopolizara de alguna manera, donde solamente los ilustrados, donde solamente los de luces tengan la razón en una sola cosa, y que las autoridades de poder lo utilicen a su favor. Ahora bien, respondiendo a la cuestión del COVID y respondiendo haciéndolo hincapié en Paul Feyerabend, va a decir, bueno, ¿quién tiene el monopolio hoy en día de la verdad? Uno diría los científicos. Bueno, el común corriente diría los científicos. Bueno, pero Paul Feyerabend va a decir, bueno, no, pero la ciencia es un área más, es un conocimiento más, que no es preciso, que no es, es más, lo va a tratar como un cuento a la ciencia. Y en los lugares de poder, en los lugares de poder, se lo toma la ciencia como algo de lo más poderoso. Y aparece la imposición ahora del poder a través de la ciencia que tanto bregó que tanto bregó Voltaire, que la ciencia sea la que cumple el rol, y ahora se le dio vuelta la torta. Digo, bueno, ahora la ciencia se volvió el festín monopólico de los gobiernos para, con su fuerza, decir, no, no, hay que ponernos hasta 3 dosis, 4 dosis, no sé, porque para ¿hasta dónde puede llegar la ciencia humana? Entonces, es muy interesante reflexionar esa mirada epistemológica de Voltaire, que luchaba por separarnos del monopolio de la verdad, bien, pero que a su vez evolucionó hacia consecuencias negativas, y que citando Paul Feyerabend a Voltaire mismo, dice, hace falta una nueva ilustración. Así como Voltaire quiso separar la ciencia de la religión, hay que separar la ciencia del Estado, porque el Estado es el cúmulo de poder más grande, en donde utiliza a la ciencia como un saber
todopoderoso, cuando en realidad no lo es así. Entonces, Paul Feyerabend estaba muy influenciado, podemos decir, quizás directo o indirectamente, por Voltaire en esta, y por todos los ilustrados, en este no monopolio de la verdad y en buscar una nueva ilustración. Y ojalá, bueno, esto ya es un debate más para epistemólogos y científicos, que se dé efectivamente en un liberalismo una efectiva separación de ciencia y Estado, ¿no? Gracias, Agustín. Para Alejandro, ¿podría aludir a las críticas hacia Rousseau con respecto a su discurso sobre la desigualdad afincada en el concepto de propiedad? A ver, la crítica que apunta sobre, a ver, sobre Rousseau, ¿sí? Cuando particularmente está yendo hacia lo que es el segundo discurso, ¿no? El discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. En el caso de Voltaire, que a ver, esto tiene que ver, me parece, con varios pensadores de época, lo cual en general no es un problema el tema de la desigualdad en relación con la propiedad. Dice, bueno, sí, esto es algo histórico y que usted se está equivocando, ¿no? Donde incluso pareciera que pensando en Locke, es normal que exista, ¿sí? Permítame la licencia, si es normal, digo, es como que podría resultar naturalmente de que las personas en función de sus esfuerzos y sus capacidades tengan distintas propiedades privadas. Y no es que efectivamente, como dice Rousseau, esto ha sido un ilícito y lo que hace la sociedad civil es ni más ni menos que legitimar el ilícito. ¿Sí? Que incluso digo, esto uno lo puede pensar y ver ahí tensión entre ciertos pensadores, o mejor dicho, entre el pensamiento liberal y un pensamiento que no necesariamente sea liberal. ¿Sí? Tengo miedo de hablar, de poner la palabra socialismo al lado de Rousseau porque es como demasiado, ¿no? Yo creo que Rousseau es más un republicano, ¿sí? De hecho es un republicano, pero viene por ahí, ¿sí? Pero igualmente esta idea de la propiedad privada de Rousseau también es una cosa medio rara, ¿no? Porque Rousseau dice algo, o sea, Rousseau es uno de esos pensadores que a veces dice algo en un lado y en el otro lado dice otra cosa totalmente distinta, o por lo menos que se contradice. ¿Sí? No es que en toda la obra de Rousseau siempre está esta crítica respecto a la propiedad privada. Muchísimas gracias, Alejandro. Agustín, te pido un cierre, ¿sí? A modo de conclusión. Perfecto. Bueno, en primer lugar, doy de nuevo gracias por haberme invitado. Espero haber disparado más preguntas que respuestas en sus cabezas, porque es la idea, ¿no? Que sea como un disruptor, así como el propio Voltaire, ¿no? Hizo en su época. Bueno, espero haber también ha sido un disruptor. Me gustaría, bueno, cerrar diciendo de que siempre traten de escuchar las doble campanadas y traten de sacar un juicio de valor propio, único, que es el mayor legado que Voltaire nos da y nos deja, en el sentido de no aferrarse a un propio paradigma, a nuestra propia verdad. Y si nos basamos en pensadores como Hayek, vamos a encontrar cuestiones en el sentido de que todo conocimiento es más bien es un conocimiento disperso, en donde uno va interpretando ese conocimiento disperso y va coordinando ese conocimiento disperso. Voltaire va a decir, bueno, existe un universo de interpretaciones respecto a un tema, y en ese universo de interpretaciones existe la tolerancia, existe la construcción hacia nuevos paradigmas, hacia nuevas soluciones de problemas, solo de esa manera, no manteniendo el monopolio del conocimiento en un solo lado, porque
no se construye de esa manera, se destruye, diría, más que construir consenso, diálogo y democracia. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Alejandro, te doy la palabra. Bueno, no tenía pensado hacer muchas conclusiones, pero bueno, básicamente muchísimas gracias a todos los que se han quedado aquí escuchando. Espero que se hayan sentido relativamente cómodos, y también retomando un poco lo que decía Agustín, que por lo menos los inspire como para acercarse a la obra de Voltaire, y también desde Voltaire pensar y reflexionar sobre lo cotidiano, ¿no? Que acá voy a tomar la cita de una amiga que siempre decía algo que creo que es fundamental, ¿no? Que quien ha leído los clásicos ha leído todo, y me parece que tranquilamente Voltaire forma parte de ese canon de clásicos, y que lo interesante de estos pensadores es que siempre encontramos cosas como para que nos interpelen y nos sirvan como para iluminar un poco nuestro presente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias otra vez a Alberto por la invitación, Constanza y Agustín, y nuevamente también a todos los que se han quedado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Agustín y Alejandro. Cerramos otro evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre Churchill el 27 de noviembre por esta misma plataforma a las 18 horas. Chao, chao.